Continuamos al aire de Radio Trinchera y como les decíamos se venían cosas buenas en este programa. Hoy lo adelantamos porque bueno, la marcha federal universitaria nos corrió del jueves al martes porque tenemos el agrado de tener nuevamente el segmento universitario y una nueva visita de una de las decanas de las 17 facultades que integran a la Universidad Nacional de La Plata. En este caso tenemos el agrado de presentar, de tener acá en el estudio a Alejandra Wagner, decana de la Facultad de Trabajo Social. Buenos días, gracias. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. ¿Está bien dicho Wagner? Sí. Bien, lo dije bien. Bien. Está bien, ya arranqué bien. Interior de la provincia de Buenos Aires, zona de los pueblos alemanes, los alemanes del Volga, así que por eso el apellido. Muy bien. Bueno, no solo decana, sino también trabajadora social, magister, ¿no? También en el área más que nada de salud y de epidemiología. Así que, bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero claramente nos parecía que si es por arrancar, es imposible obviar la gran marcha federal universitaria que va a estar sucediendo en el día de hoy. ¿Cómo te venís preparando vos y cómo se viene preparando la Facultad de Trabajo Social para esta instancia? Y la verdad que venimos, incluso el día de ayer, con clase pública muy concurrida y de confluencia de distintas carreras y distintas cursadas, equipos docentes. La verdad que venimos haciendo, ¿no? Ya creo que desde fines del año pasado, que empezaron sobre todo reuniones a partir de investigadores, investigadoras, ¿no? Que venían impactados ahí por el tema de las becas y las novedades que se iban planteando también en relación a CONICET, ¿no? Que todos tenemos integrantes de nuestra comunidad académica que están vinculadas a CONICET. Así que bueno, a partir de ahí ya reuniones, creo que sin, digamos, lo que fue la movilización de enero, de la cual participaron muchos integrantes de nuestra comunidad académica, y bueno, y de febrero hicimos una reunión también con equipos de investigación, solidarizándose con las movilizaciones de CONICET y también con el impacto en becas, así que es como un continuado, claro. ¿Viste? ¿No? Después eso combinado, por supuesto, con reuniones propias de las gremiales, tenemos una mesa de gremial en la facultad que ya viene trabajando en distintos temas, en la que confluyen de la gremial docente, no docente y estudiantil, y bueno, ese ha sido donde ha pivoteado, digamos, eso, y en los consejos directivos donde han pivoteado muchas de las discusiones que, bueno, están instaladas en la agenda pública, ¿no? Pensaba, ¿no? Si bien es un continuado de distintas medidas de fuerza que se vienen llevando adelante desde incluso desde antes de que se dé el cambio de gobierno, porque ya se venía alertando sobre esta situación que hoy la notamos tan palpable. ¿Qué crees que condimento puede tener la jornada específica de lucha del día de hoy en cuanto no solo al debate público, sino a concretamente tener consecuencias sobre las medidas que se están tomando? Sí, yo creo que la potencia y lo que nos moviliza muy especialmente y nos conmueve también el día de hoy. La verdad que venimos muy movilizados, estamos en intercambios a nivel nacional incluso, ¿no? Con distintas carreras de trabajo social. En el caso nuestro también integramos el CODESOC, el Consejo de Decanos de Sociales y Humanas, así que también en esas redes hay mucha expectativa, fundamentalmente porque esta propuesta de movilizar haya estado planteada como iniciativa del CIN, ¿no? Del Consejo Interuniversitario Nacional, que era muy importante. No es menor que los rectores y las rectoras de las universidades se planteen una movilización, una medida de esta envergadura, y que sean punta de lanza de esa medida, ¿no? Con una discusión que vienen teniendo con distintos representantes del Poder Ejecutivo y que instalen eso como una necesidad compartida de todos los actores de la comunidad universitaria. Creo que eso no es menor.
De hecho, van a encabezar esta marcha y para nosotros es muy importante que encabecen esta marcha los máximos decisores y decisoras de nuestras instituciones. Pero bueno, también es una marcha que muestra la trama, el entramado, ¿no? Porque entonces que la CGT esté acompañando, ¿no? Que el movimiento obrero esté acompañando, que las CTAs, que digamos haya distintos sectores de la sociedad que se sientan realmente interpelados, interpeladas por esta movilización, que se sientan parte. Bueno, para nosotros es como, bueno, ¿no? Es lo que tratamos que se construya, ¿no? Esa confluencia. En principio porque precisamente no somos islas y cada una de las medidas que se han tomado, en nuestro caso, con claridad desbordan las paredes del ámbito universitario porque tenemos graduados y graduadas que han sido, digamos, son parte del tendal que está dejando en el arrasamiento de políticas sociales este gobierno. Entonces, a partir de ahí, digamos, sentimos que así como nosotros y nosotras acompañamos las distintas luchas y reclamos que se vienen desarrollando desde distintos organismos públicos y trabajadores y trabajadoras, también que haya una ida y vuelta en eso y que podamos sentirnos que, digamos, que el reclamo es parte de una misma cosa y que en definitiva lo que está en juego tiene que ver con algo que es común. Bueno, para nosotras es como, esa es la marca de esta movilización, ¿no? La masividad, pero también el sentido de identificarse con el reclamo y con algo que no es de unos pocos, sino que es lo que tiene que ver con también nuestra identidad en respecto de la educación pública como referencia latinoamericana, como referencia a nivel internacional, ¿no? De qué entendemos nosotros que es la educación pública y por qué la defendemos y por qué la sostenemos y la hemos sostenido a lo largo de la historia, ¿no? Hablaste un poco, ¿no? de este especie de consejo entre las distintas facultades que hay en la Argentina, y hablaste también de la comunidad quizás internacional, ¿no? De un poco de cómo se trabaja el trabajo social justamente en Latinoamérica quizás. ¿Han hablado con gente de afuera? ¿Cómo se está tomando esto? ¿Qué pueden hacer también ellos quizás desde afuera y demás? ¿O es simplemente lucha federal argentina por el momento? No. Bueno, viste que nosotros hicimos el año pasado el 4º Foro Latinoamericano de Trabajo Social, sí, y recibimos referentes y referencias, mujeres también de diferentes puntos de América Latina. Y la verdad que no, esto que decías vos, ¿no? Al principio cuando empezabas, desde el año pasado, desde antes de la electoral, precisamente el foro fue antes de la electoral, y ya advertíamos y venían advirtiendo también, advirtiendo regionalmente, ¿no? Cómo estábamos en vilo, digamos que cómo estaban amenazadas nuestras democracias, cómo estaban vapuleadas nuestras democracias y qué impactaba eso en términos de quienes trabajamos con los sectores más postergados, más despojados, digamos, en términos de desigualdades, y bueno, cómo eso se iba a resentir indudablemente cuando están en disputa distintos proyectos, incluso que están en las antípodas uno de otro, digamos, no sabíamos hasta qué punto, pero ¿no? Que estamos constatando ahora hasta qué punto esos estaban bien en conflicto, pero bueno, en ese momento ya sabíamos que la opción, si ganaba esta opción política claramente, íbamos a retroceder en términos de derecho, iba a haber otra mirada acerca de lo social, acerca de todo lo que es nuestra razón de ser como trabajo social, ¿no? En el caso de una de las carreras principales de la facultad. Entonces, bueno, ahí había un intercambio que no era solamente nuestro, sino también en distintos países estaban discutiendo y entendiendo que esto era un problema que, digamos, del cual no eran ajenos, ¿no? Ninguno de los países de la región. Para ninguno es, digamos, todos tenemos claro que se trata de procesos, ¿no? De marchas y contramarchas y de oleadas, diría García Linera, ¿no? Entonces sabemos que en algunos momentos quienes estamos en avanzada, bueno, tenemos que tener toda la potencia y el apoyo del resto de los pueblos hermanos, digamos, ¿no? Y cuando estamos en retroceso, indudablemente necesitamos que haya solidaridad y que haya sobre todo apoyo y acompañamiento, ¿no? En el foro y el año pasado también nosotros entregamos
entregamos el honoris causa a AMLO, digamos, ¿no? No formalizamos todavía la entrega, pero sí postulamos, y también pensando en, bueno, cómo México en este momento también era como un horizonte de esperanza, bueno, así como lo está viviendo Colombia con todas sus idas y vueltas, y bueno, nunca estamos pensándonos solos y solas, ¿no? Claro. Pensaba también casi como lo inexorable, ¿no?, entre el trabajo social y el compromiso político, ¿no? Y vos marcabas, digo, porque quizás es una carrera como tantas otras de sociales donde no solo afecta cómo impacta este tipo de políticas de ajuste y demás, que ahora vamos a ir ahondando un poco, sobre la universidad, sobre la facultad, digamos, en términos de como centro de construcción de conocimiento y de investigación y demás, sino cómo impacta en la sociedad, lo cual hace que, digo, sea más fundamental que nunca, por ejemplo, el trabajo de justamente una trabajadora, un trabajador social, más allá de que en la facultad, digo, hay otras carreras, ahora lo podemos charlar también, pero digo, como lo pienso con trabajo social, lo pienso también con la tecnicatura en gestión del riesgo, ¿no? La vinculación que tienen ese tipo de carreras sociales con lo que pasa, digamos, como si no se pudieran, lo que decías hoy, ¿no?, con respecto a que no se puede hacer una isla de eso. Sí, nosotros, viste, bueno, en la facultad tenemos tanto trabajo social, que es la pionera, la carrera, pero también hemos sumado a fonoaudiología, que es una carrera que también es la primera carrera que está en la universidad pública, y entonces para nosotros es un orgullo y una responsabilidad, y que tiene que ver con esto de empezar a pensarse como una carrera, como una carrera de inserción comunitaria, cosa que por ahí no está tan instalada como eso, ¿no? En el caso de fonoaudiología. Y la tecnicatura en gestión comunitaria de riesgo, bueno, es como muy hermana de la carrera de trabajo social, en estos términos que vos decías, ¿no? De poder reconocer un poco también, digamos, eso, nosotros interactuamos permanentemente con, decimos, los sujetos de la intervención, las sujetas de la intervención, a veces familias, comunidades, organizaciones, que son las que en definitiva, quizá con la pandemia nos quedó más claro a todos y a todas, son las que responden y activan, digamos, rápidamente, aun cuando el Estado, cuando las organizaciones del Estado, cuando la estatalidad todavía no llega, se está acomodando, tiene todas las idas y vueltas que supone llegar, ¿no?, y estar en tiempo real ahí donde hace falta. Entonces, bueno, entendíamos que poder trabajar, reconocer ese accionar de las organizaciones y de las referentes y referentas del territorio, y poder entramar eso a una propuesta tanto de políticas vinculadas a la emergencia o a situaciones clave como vivimos en la ciudad de La Plata con las inundaciones, pero también con otros casos que nos va planteando la pandemia también, y empezar a pensar cómo eso se reconoce como dentro de la política, no como algo con lo que dialoga con la política pública, sino como dentro de la política, y se pone en valor, digamos, bueno, por eso también un poco el pensar en esta idea de tecnicatura de gestión comunitaria de riesgo, para que también empecemos a pensar en esos procesos, no como, bueno, el momento en que hay que salir a ver cómo se resuelve la emergencia, sino empezar a pensar cómo podemos anticiparnos a esos escenarios, cómo podemos identificar a qué entendemos por riesgo en cada uno de los territorios, todo lo que nos falta en materia de brindar seguridad en sentido integral, tanto que se habla de seguridad, ¿no? Y poder trabajar también los después, ¿no? Porque nosotros decimos que cuando hay episodios críticos, a veces aparece en el momento mucha solidaridad, mucha respuesta, mucha visibilidad, y después, digamos, en ese después duro, son las familias, son también las comunidades las que tienen que organizarse para acompañar, para sostener, para reparar, ¿no? Así que, bueno, es mucho de eso también que hace lo social. La intervención de trabajo social un poco tiene que ver con eso, con reparar aquello que en donde el Estado no pudo estar, aquello en donde algunas familias quedaron desfasadas, quedaron en desventaja, y bueno, y de eso se trata un poco lo que hacemos, así que hay un común vertebrador ahí, ¿no? Y hablaste específicamente de fonoaudiología, quizás uno dice, no es el lugar donde uno pensaría que podría estar fonoaudiología en la Facultad de Trabajo Social. ¿Qué perspectiva le da justamente que esté claro. fonoaudiología
como decías, ¿no? La primera en Argentina. ¿En Argentina o en...? Mira, nosotros decimos por lo menos en provincia de Buenos provincia. Aires y después ahí sí, por supuesto, hay propuestas universitarias del sector privado. Claro. Pero digamos, por lo menos te puedo asegurar hoy en provincia de Buenos Aires, porque no me quiero arrogar la exclusiva de todo, pero ahí tendría que terminar de consultar a las compañeras. Sí. Pero bueno, mira, ha sido toda una discusión y nos reímos porque a veces con ciencias médicas aparece la tensión con algunos actores de ahí y bueno, ellas estaban haciendo ahí en realidad el CCC, el ciclo de complementación, vamos a traducir para que se entienda nuestras siglas, el ciclo de complementación curricular, que era un modo de como no había propuestas en institutos terciarios. Claro. Y como empezaba la normativa, la legislación de ellas empezar a poner una condición respecto de la condición de egresadas del perfil universitario, entonces ahí hacían el ciclo de complementación en ciencias médicas, pero bueno, era pago, digamos, ¿no? En algunos casos se puede pensar en personas que estaban trabajando, que estaban quizá en un ámbito y completaban su formación en alrededor de 1 año y medio. Para licenciarse, digamos, ser licenciadas. Por la Universidad Nacional de La Plata. Por la universidad, por la Facultad de Ciencias Médicas. Ahí hubo toda una discusión y bueno, y ellas buscaban un espacio que alojara realmente la condición de pública, ¿no? De la universidad. Y bueno, y también se abría o no se abría, y bueno, en ese momento no estaba posibilitándoles el tener el ciclo a un pago, entonces nos fueron a ver y también empezamos, digamos, hubo un diálogo con el colegio y demás, y con los institutos, con un par de institutos acá en La Plata, sobre todo el Instituto 9, que, bueno, había una preocupación por decir cómo podemos mejorar y generar una condición realmente de derecho de la formación. Y fueron a la facultad un poco pensando en que estaban con el lema de más fonoaudiología para más personas, en términos inclusivos, y pensar entonces en una fonoaudiología que no se alojara exclusivamente en consultorios o en ámbitos más centralizados, sino precisamente integradas a equipos interdisciplinarios a nivel comunitario, ¿no? Entonces poder hacer detección precoz, alertas tempranas, poder ir incorporando todo eso que la fonoaudiología contribuye en términos de la comunicación, en términos de la voz, en distintos planos, porque hace a la integración, ¿no? Y a la inclusión. Entonces, poder generar un trabajo de puesta en valor también del ejercicio profesional en ámbitos que por ahí no está todavía reconocido, ¿no? O identificado que la fonoaudiología puede hacer mucho, ni que hablar en salud laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa es la idea de las compañeras y por eso muchas de las materias que teníamos en la formación de la licenciatura en trabajo social dialogan hoy con esa formación y son materias compartidas, ¿no? Y no hay todavía egresados. Iniciamos el cuarto año. O sea, tenemos egresadas del ciclo de complementación, que todos los años, este es el último año que se abrió, así que el año que viene van a ser las últimas egresadas, alrededor de 100 egresadas por corte, cada una de las veces que se ofreció el ciclo, para saldar también una deuda con aquellas que se formaron en el terciario y dejar a todas en una misma condición. Y estamos en cuarto año y, bueno, la idea será terminar el quinto el año que viene y tener nuestras primeras graduadas, ¿no? Claro. Y en el caso de la tecnicatura, bien vale que decir que el año pasado fue la primera graduación. Terminaron tercer año, así que bueno, fue y algunos de nuestras graduadas y graduados están hoy insertos en ámbitos de planteando planes de contingencia en algunos distritos, etcétera, etcétera, así que es un orgullo, ¿no? Es parte de esto que hablamos de la universidad pública. En este sentido, a mí me parece que también de lo que traía se va generando también una heterogeneidad, ¿no? En el estudiantado que integra la Facultad de Trabajo Social. ¿Cuántos ingresantes más o menos tiene? ¿Cuántos estudiantes tiene hoy en día?
Mira, nosotros estábamos, la verdad que es bueno decirlo también, estábamos como en una alerta frente a este año, ¿no? ¿Qué iba a pasar? También es cierto que con esto que les contaba del Consejo de Decanas y Decanos de Sociales, hay una preocupación de los últimos años por el tema de amesetamiento, ¿no? En las ciencias sociales, digo, pienso en la carrera de Sociología o en otras que no la tenemos nosotros acá, en Humanidades sí, pero digo, como que ha habido oscilaciones, ¿no? Descenso de ingreso. Y en este caso nosotros tuvimos alrededor de 1.100, 1.200 inscriptos, que fue un muy buen número, digamos, venimos en lo que viene promediando los últimos años. Así que fue muy movilizante ver el patio de la facultad lleno. Tuvimos que pedir, hablando de esto que nos falta infraestructura, por temas de que se detuvieron obras, pero digo, tuvimos que pedir aula apoyo a artes para poder tener a nuestras ingresantes, compartir, compartir después por video conferencia en otro aula para que alcance, ¿no? Porque nos desbordó la cantidad de inscritos para la capacidad instalada que tenemos. Por lo menos en el arranque con todos y todas juntos. Así que, y alrededor de eso vos tenés ahí una composición de un poco más de 400 en las carreras que tiene más densidad, que es trabajo social y fonoaudiología, y después, por supuesto, el menor número, alrededor de 70 en la tecnicatura, de gestión comunitaria del riesgo, y el profesorado, que se complementa, digamos, es un complemento con lo que es la carrera de trabajo social, siempre un número menor, ¿no? Un número que oscila a los 40, 50, va variando, ¿no? Pero bueno, de ahí, por supuesto, ustedes saben, desde los que se inscriben hasta quienes comienzan, y alrededor de 690, 700, 650 fueron las que finalmente comenzaron las cursadas, ¿no? Dividiéndolos entre estas carreras que te decía, ¿no? Sí. Y me interesaba también, digo, más allá del número, sí. ¿Qué es ese estudiantado? Sí. ¿No? Porque recién, por ejemplo, hablabas en femenino, sí. ¿no? Por ejemplo, lo cual me parece un dato que es interesante, o que por lo menos un dato certero de la realidad, que trabajo social tiene una alta composición sí. de mujeres y feminidades dentro de su estudiantado. Y que sabemos que justamente es un sector que es el que luego más horas tiene que destinar a los cuidados, más horas tiene que destinar al trabajo no remunerado, el que más le impacta a la pobreza, a las situaciones de crisis. Digo, hay una cadena también sí. que hace que en este contexto tan adverso incluso impacte más en este tipo de estudiantados, ¿no? Sí, mira, nosotros y nosotras siempre reivindicamos, por ejemplo, que hemos tenido en años anteriores, sobre todo, mucha inclusión de quienes habían concluido su formación en los fines, por ejemplo, que no es menor, digamos, ¿no? Esto de que puedan ingresar a carreras universitarias quienes tuvieron trayectorias educativas mucho más sinuosas, digamos, por esto, ¿no? Por las condiciones de desventaja, por tener que interrumpir sus procesos formativos, a veces por presiones, digamos, de la demanda de los cuidados o de las actividades laborales. Tenemos alrededor del 60% de estudiantes nuestros que trabajan. Hay prevalencia de mujeres y no es casual porque las carreras como las que nosotros brindamos están muy asociadas también están muy feminizadas, digamos, entonces aparece como una prevalencia de mujeres y bueno, digamos, y sí aparece también que nos decían, hablaba el otro día con una periodista del diario El Día que decía que parecía que teníamos los ingresantes o la población estudiantil, no sé si me decía envejecido o qué, pero bueno, que eran los más, el promedio de edad era más alto respecto del conjunto de facultades. También eso para nosotros habla de cómo aloja la facultad, ¿no? Porque hay como muchos que retornan, muchas sobre todo mujeres que retornan después de también, ¿no? Como una vida de muchísimas otras exigencias y complicaciones y apuestan a iniciar una formación.
Así que también aparecen edades muy distintas a las que por ahí prevalecen en el común de las facultades, ¿no? Tenemos una población, también ha ido variando. Yo soy del interior, soy graduada de esa facultad. Antes prevalecíamos, había como no sé, por lo menos un 50% o más, te diría, de quienes veníamos del interior de provincia de Buenos Aires, otras provincias. Ahora eso mermó mucho, en parte decimos por la creación de otras universidades, y eso fue algo bueno, pero también por el tema económico, ¿no? Claramente. ¿Y desde cuándo se nota eso? Y eso ya lo venimos notando, te diré, en los últimos 5 años, quizá un poquito más, se viene notando esa merma. De personas que, o hoy mismo, ¿no? Sobre todo la pandemia también nos mostró quienes no podían o que expresaban no poder continuar. Entonces, bueno, ir buscando formas alternativas para concluir, siempre el terminar la carrera nos da un poco el mapa de dónde vienen y qué problemas tienen cuando les quedan 1 o 2 materias, y hacemos estrategias diferenciadas, ¿no? De egreso, como para que no se vuelvan a sus lugares de origen con esa frustración de esas 2 materias, quizá 2, 3 que quedaron, por el tema de lo que implica vivir en La Plata, ¿no? Sí. Para muchas familias del interior. Y las trabajadoras sociales o trabajadores sociales están colegiadas también, ¿no? Sí. Eso implica que obligatoriamente tengan que graduarse para trabajar, al menos en ámbitos estatales, creo, ¿no? Y demás. Sí, por la matrícula, claro. Claro, por la matrícula. También las fonoaudiólogas están colegiadas. Sí, claro. Entonces es muy importante el ratio, ¿no? De ingresantes con egresadas. ¿Cómo funciona ese ratio en trabajo social? Que aparte hoy está muy en vilo en todas las facultades, como diciendo cuánta gente entra, cuánta gente sale. Sí. Y mira, nosotros hablaba con la secretaria académica, porque bueno, veníamos hablando imagínate que nosotros estamos implementando, te decía, la tecnicatura recién tuvo sus primeros graduadas el año pasado. Y es una carrera incipiente que todavía no está instalada, así que a ese primer tercer año llegaron poquitos, ¿no? También es importante decirlo porque la tecnicatura, yo estoy en esa carrera en primer año, fue una opción para muchos que, sobre todo referentes, que fueron objeto de situaciones de emergencia y en el territorio, y que, bueno, vieron en esa carrera una posibilidad de formarse, de hacer algo, y algo de lo que podían, ¿no? Aportar. Entonces, también es un público muy particular el que concurre a esa carrera. Entonces, ahí, bueno, el ciclo de complementación ha tenido alrededor de 100 graduadas, 90, 100 en cada una de las ediciones. Y en el caso bueno, ahora me decía la secretaria académica, alrededor de 250, una cosa así, estábamos teniendo de graduación, ¿no? Por año. Sí, es cierto que el ciclo de complementación que te aporta esas otras 100, digamos, ¿no? 90, 100, es como que, bueno, va haciendo como es extraordinario porque es gente que a corto plazo, digamos, claro, a año y medio, 2 años, se está graduando, y como está haciendo algo medio con un esfuerzo especial, lo intenta terminar rápido porque depende de eso, como vos decís, para jerarquizar alguna actividad, digamos, dentro de su actividad laboral que ya la tiene y que quizá está pendiente de esa acreditación de saberes. Entonces, bueno, hay como una intensidad de la graduación que quizá no hay en los otros casos, ¿no? Pero bueno, nosotros entendemos que en general no hemos estado mal en relación al conjunto, ¿no? Y además en conjunto a nivel nacional. Nosotros tenemos otras carreras de trabajo social que la verdad es que, a diferencia nuestro, de que la carrera, digamos, está pensada como en 5 años, como si fuera en óptima total y con personas que no estuvieran trabajando, y hoy están en 7 años, 7 años y medio. Es un promedio en general que, pensando en el tipo de población que tenemos, no parece tan
están fuera de lo esperable, digamos, ¿no? Y después esto de, bueno, nosotros no tenemos una tesina o estas cuestiones que a veces generan que el que tiene que terminar, como es un trabajo muy extraordinario y le queda por fuera de la cursada, a veces eso es un obstáculo, ¿no? Tenemos muchas materias por promoción, eso también, y hemos cambiado el plan de estudio y lo implementamos en 2015, el nuevo plan de estudio. Entonces, todo eso ha hecho que haya muchas materias por promoción, cuatrimestrales. Bueno, hicimos varios cambios que daban cuenta de cómo mejorábamos el tránsito. Después aparece lo que decimos siempre, ¿no? Aparece que no está disociado lo que sucede socialmente con lo que pasa dentro de las facultades. Entonces, pasó la pandemia, en muchos casos eso contribuyó, en otros generó como una parálisis, digamos, pasan los contextos económicos que sacuden a la comunidad en su conjunto, entonces gente que deja materias para tomar más horas laborales, gente que tiene más complicaciones así que bueno, es oscilante eso, ¿no? Pensaba, bueno, le contamos a la gente que si está en aplicación escuchando y no viendo, estamos hablando con la decana de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, Alejandra Wagner, en este día donde bueno, se va a llevar a cabo la marcha federal universitaria en distintos puntos del país. Volviendo, si se quiere, un poco a la actualidad, ¿en qué situación presupuestaria está hoy la facultad? ¿Qué decirte? Ya hablamos de todo lo que ofrece, lo lindo de la universidad. Sí. Y nosotros, no, por supuesto, no es algo novedoso. Creo que ha estado ganando la escena pública el tema de las facturas de la luz, que no, si estuvo el decano de Exactas hace poco, creo que le dijimos, estaba de gira por todos los medios, dando testimonio, porque es un caso extraordinario, el nuestro en menor escala, muy modesto, pero también imagínense que, bueno, más del 300% de aumento tuvimos de lo que era diciembre a febrero, y ya me avisaban que para marzo 200.000 pesos más en un presupuesto, imagínense que el que teníamos de 2023 es de 60 millones, 5 millones para gastar por partida, digamos, cada mes, y si tenés alrededor de 1,5 millones solo para la luz, digamos, en nuestro caso, bueno, nada, es como más o menos esperable que todo lo demás entre en colapso. Lo que, digamos, tuvimos que dejar sin, digamos, paralizar algunas de las políticas que teníamos más propias, más genuinas, complementarias. Y ¿como por ejemplo? Y nosotros teníamos proyectos propios, como era, bueno, acompañar a veces a algunas actividades de los equipos de investigación, generar alguna cuestión de propuesta, complementar un poco lo de las becas de universidad con preparar en caso de estudiantes, becas de formación interna, o contribuir en la terminalidad de los estudios de posgrado en nuestros equipos docentes para fortalecer nuestros perfiles, todas cosas que íbamos generando. Y bueno, todas cosas que quedaron como en suspenso a partir de esto, pero también después muchas cuestiones que tienen que ver con actividades de respaldo para lo que es la permanencia y el egreso, que también, digamos, eso está como todo el tiempo en revisión para ver qué podemos sostener y qué tenemos que manejar con cautela para no dejar a ningún trabajador y trabajadora recargándose en un momento en que su salario claramente está devaluado, ¿no? Entonces, bueno, hay como muchas actividades, de hecho también por ahí becas complementarias para lo que eran los apuntes o cuestiones de apoyo que nosotros fuimos generando y que bueno, se van viendo vapuleadas a partir de esta situación, ni que hablar todo lo que es la organización de actividades, ¿no? Con las distintas territorios con los que articulamos, por extensión sobre todo, pero también por las prácticas de formación.
que tenemos sede en más de 150 puntos del Gran La Plata. Entonces, bueno, son mucho despliegue que tenés que hacer de traslados, de una cosa de otra, de contribuir a alguna actividad como para que darle el andamiaje, digamos. Ninguna de nuestras cosas son de una inversión, sino es acompañar algunos procesos. Bueno, eso ha estado puesto en vilo con esto, ¿no? No obstante, hemos resistido, y de hecho lo más reciente es la Semana de la Memoria, que los 30 años de la Semana de la Memoria, que la sostuvimos con una intensidad de actividades a pulmón, digamos, que generadas por toda la comunidad académica y bueno, digamos, ¿no? Y vamos conviviendo con eso y sí reclamando, por supuesto, y viendo qué alternativas construimos con universidad. En ese caso, lo más reciente que tenemos es que frente a esta sobredimensión que en el peso del presupuesto que ha tenido lo que es servicios, bueno, encontrar en la universidad que de alguna manera va a absorber esa carga como para que no pese sobre los magros presupuestos que claro, estamos teniendo, ¿no? Entonces, bueno, ese ida y vuelta con la universidad también nos permite ir acordando algunas cuestiones, incluso lo de la obra. Vieron que yo mencionaba antes, nosotros teníamos una obra que estuvo planteada con Nación, bueno, quedó paralizada, como saben que pasó en general, y ahora viendo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Reactivamos? Si no reactivamos, ¿tenemos un horizonte? Bueno, sí, tenemos el horizonte de que universidad en todo caso asumirá esa obra más gradual, pero bueno, digo, ¿no? Tenemos algunas cuestiones del presupuesto y de la expectativa de la inversión que están claramente en un interrogante hoy, ¿no? Esa obra es el primer piso, ¿no? El primer piso de... En realidad el segundo piso, el segundo sobre el ala de calle 63. Uh-huh. Muy importante ¿Funcionaría para aulas? Y sobre todo aulas, gabinetes para equipos de trabajo, pero fundamentalmente aulas, porque pensá que crecimos en cuanto a cantidad de carreras y tratamos de sostener algo que ahora nos está haciendo muy difícil, que es las franjas horarias. O sea, lo inclusivo de la facultad es que ofrezca variantes de franja, de alternativas de cursada. En la medida en que eso también está restringido, es un problema en términos de las posibilidades de alojar realidades laborales y de trayectorias de vida distintas, ¿no? Y eso que estamos hablando del presupuesto solo en términos del funcionamiento, ¿no? Claro. Que es la gran discusión que se está dando hoy en día, cuando el gobierno anuncia aumentos que igual no alcanzan, pero solo para funcionamiento, y no se pone sobre la discusión la cuestión principalmente de los salarios que están muy detrás. Bueno, en parte vieron que el planteo del CIN para la marcha de hoy y para que haya confluencia con docentes y no docentes es esta, ¿no? Que las paritarias no se resuelvan, que sea un tire y afloje, que ya de por sí, digamos, en general la labor docente, piensen que, digamos, la idea del ejercicio de la docencia en general es poder transitar actividades de investigación, de extensión, cumplir con esas reglas de juego y sostener horas docentes. Bueno, por momentos son jornadas por demás extenuantes y de mucho reclamo y carga de trabajo y con situaciones salariales muy desfasadas, ¿no? Yo pensaba, ya nos está quedando poco tiempo, se nos pasó volando, pero sí, justamente en esta alianza, en estas grupalidades que se van dando por cómo se afecta, a la gestión en particular, a los docentes. Trabajo social viene teniendo este proceso que hablamos al principio de resistencia interclaustro, resistencia de toda la comunidad educativa, que es interesante porque no se da tan así en todas las facultades. ¿Cómo lo ven ustedes desde el lado de ser las autoridades de la facultad? Y ayer hablamos justamente de eso, porque a veces hablamos con otras facultades o con otras referencias e incluso de otros gremios y les llama la atención, ¿no? Es que es muy llamativo. Les llama la atención la mística porque somos una banda, una tribu hermosa. Es para lo que trabajamos, digamos. Es nuestra forma de entender la gestión también. Entendemos que no está escindido eso, o sea, es parte del trabajo político y académico el poder pensar en términos de trama, ¿no? de la comunidad educativa. Y entonces
ahí empezar a conectar las realidades de unos y otros, ponerlas en diálogo. Es un poco la razón de ser de trabajo social, ha sido siempre la articulación, ¿no? El poder conectar, el poder poner en diálogo. Me parece que ese ha sido nuestro principal desafío, y también entender que derechos, no hay derechos de primera, de segunda, hay derechos vulnerados. Entonces, a partir de ahí, y el reconocimiento, el reconocerse como trabajadores y trabajadoras, les contaba hoy, prevalencia de trabajadores y trabajadoras, y hijos, hijas, hijes de trabajadores y trabajadoras, de hecho, muchas primera generación de estudiantes universitarios. Entonces, hay ahí una trama común, hay algo común que hace nudo, digamos, y encuentra realidades y trayectorias de vida distintas. Y bueno, y eso también hemos notado que nos da una fortaleza, ¿no? Y nos genera también una mística, ¿no? Algo que parece, no sé, salido de un álbum de recuerdos, pero bueno, para nosotros es muy vital, ¿no? Es muy vital, sobre todo por la responsabilidad que tenemos para las generaciones que se acercan al ámbito universitario. Y bueno, esto de poder decir, bueno, hay un horizonte de emancipación. ¿Cuál sería la razón de ser de estudiar trabajo social si no hay quienes creamos que esas políticas que hoy están siendo arrasadas han tenido a lo largo de la historia marchas y contramarchas, y tenemos que formarnos entonces con la responsabilidad de poder responder el doble de mejor y buscar creativamente y revisar todo aquello que se cuestionó y se puso en cuestión socialmente, porque creo que esto también es parte de lo que tenemos que reconocer y revisar, qué cosas fueron puestas en cuestión, digamos, desde lo público y desde aquello y qué representaciones se han construido también acerca de la universidad pública, que sigue quedando lejos para un montón de sectores, y qué responsabilidad tenemos también para que eso sea algo que cogestionemos, digamos, ¿no? Que construyamos con una corresponsabilidad. Y ahí eso se logra cuando juntamos, ¿no? Las partes, cuando ponemos en común. Lo que tiende el tiempo de hoy es a fragmentar, a atomizar. Entendemos que lo que hace falta es hacer lazo, digamos, ¿no? ¿Cómo se viene ahora la jornada de hoy? ¿Ya arrancás para Capital? ¿Cómo se prepara? En realidad, sí. Primero hacemos una juntada, ves, en esto de confluir, porque también además de confluir ese patio de la Facu, que es lo más, y junta y compartimos con la sede Fonseca también de arte. A veces con el Bachi también coincidimos, pero en este caso nos vamos a encontrar en la Plaza Rocha, así que primero en la Facu, como para hacer base y también por seguridad, ¿no? Reconocernos, tenemos también una responsabilidad de cuidarnos entre todos y organizar el cuidado, porque por supuesto tenemos la responsabilidad de marchar entre generaciones y con roles distintos, así que primero afinar un poco quiénes vamos, cómo estamos, y después sí marchar hasta Plaza Rocha juntos para con Artes encontrarnos ahí, subirnos a los micros, y el punto de encuentro después en Buenos Aires, en Plaza Congreso, como para confluir ahí con el resto de las facultades de UNLP y de la Universidad de La Plata y marchar. Así que sí, expectativa, responsabilidad y mística, mucha mística. Bueno, muchas gracias, Alejandra, por el tiempo. No creo que ojalá no ayer lo hablaba con un comerciante, ojalá no nos encontremos de tanta gente que haya. Claro, tal cual. En la movilización de esta tarde, que obviamente volvemos a convocar a todos los que están escuchando, 15:30 horas en Plaza Congreso y de ahí a Plaza de Mayo. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Alejandra Wagner, decana de la Facultad de Trabajo Social, en Doblan las Campanas. Desde Tolosa, en Comunidad